Bueno, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, autoridades, miembros y responsables de la Fundación, colegas, amigos que estáis aquí. Lo primero que quiero decir es que me siento enormemente honrado por dos cosas. Por la oportunidad de hacer la investigación y por la oportunidad de compartirla en un espacio y en un acto de tanto calado como creo que está teniendo. Bueno, lo que vamos a ver es la orientación en sistemas educativos de nuestro entorno y por qué creemos que es importante, qué hemos hecho, eso es lo que les voy yo a contar aquí poco a poco. Pero no teman, porque solo tengo 30 minutos, así que va a pasar rápido. No sé si dolorosamente, pero rápido. En cualquier caso, sí les prometo una cosa, no les voy a destripar el libro. Léanselo. Claro. Lo que voy a hacer aquí es dar los inputs más relevantes o algunos aperitivos para dejarles con hambre. ¿Sí? Aperitivos sí les voy a mostrar. La totalidad del libro no podría. ¿Sí? Bueno, lo que voy a abordar primero es el origen y el sentido que tiene una investigación de este tipo. En segundo lugar, el marco metodológico, muy brevemente. Y el marco teórico también brevemente, porque yo creo que lo que la gente más quiere siempre en un menú no son los entrantes, sino los platos principales. Y aquí hay dos platos principales, que son los resultados y los aportes reflexivos. ¿Sí? Les daré una pequeña degustación de cada uno. ¿Vale? Origen y sentido de la investigación. Todos sabemos, y se ha mencionado ya aquí de manera muy oportuna, que España tiene unas tasas de desempleo absolutamente intolerables para España como sociedad y para los jóvenes particularmente. Los gráficos van a pasar rápido, los tienen ustedes en el libro, quédense solo con la idea. ¿Sí? Pero si triste es el resultado del desempleo en España, gravísimo es el asunto del abandono escolar temprano. Se ha trabajado mucho, se ha trabajado bien, no verán nunca en mí pesimismo educativo en España, tenemos un gran profesorado, tenemos una estructura educativa, yo creo, sólida y solvente, y hemos reducido muchísimo nuestro abandono escolar temprano. Pero bueno, algunos países como Portugal también lo han reducido y mejor. El problema es que hay que seguir trabajando y trabajando más. ¿Sí? En todas estas cuestiones, desempleo, abandono escolar temprano, la calidad global de un sistema educativo, lo ha dicho el CEDEFOP, no yo. La orientación es determinante, claramente determinante, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. Y de ahí esta alianza de sacar adelante este estudio entre la Fundación Bertelsmann y HIPES de la Universidad Autónoma de Madrid. Es en este punto en el que debo agradecer a muchas personas que esto haya sido posible. En primer lugar, a Vicente Hernández, que me puso en contacto con la Fundación y a la Fundación con HIPES, profesor de comillas, hoy hay colegas aquí de esa universidad, muy especialmente a todo el equipo de la Fundación Bertelsmann, que ha trabajado muchísimo en este estudio. Quiero nombrar a Juan José Juárez y a Carolina Pérez, que han estado muy encima de la edición, y a todo el Departamento de Comunicación y de Marketing, y por supuesto a mi equipo de HIPES, que ha hecho esta investigación, en este caso María Matarranz, Pedro Sauras, que está aquí con nosotros, Jocelyn Paredes, que también nos acompaña. Ellos son los verdaderos artífices del trabajo. Yo he dirigido, y ya saben ustedes que a veces dirigir pues es decir que todo vaya bien, que nadie meta mucho la pata. La responsabilidad es de ellos. Pero es muy valiosa esta alianza y espero que siga mucho tiempo. Marco metodológico. Bueno, ¿qué hemos hecho? Teníamos varios objetivos. En primer lugar, definir un marco supranacional. Estamos convencidos que existe y que es importante. Conocer los sistemas de orientación en otros países para ver convergencias y divergencias. Ya les digo a ustedes, yo soy especialista en educación comparada. Comparar es odioso, todos lo sabemos. Y comparar es muchas veces inútil, porque cada realidad es un mundo. Y dirán, entonces, ¿para qué se divierten ustedes con esto? Pues bueno, en gran parte para eso, para divertirnos académicamente, y si de paso podemos aprender alguna cosa, ¿vale? Pues la aprendemos, pero siempre con mucha cautela, hay que comparar con mucha cautela. ¿Sí? Tenemos además como objetivo el encajar los modelos que nos hemos encontrado
en estos marcos supranacionales y hacer, sobre todo, unas propuestas modestas, a modo de reflexiones, que pudieran aportar alguna cuestión, ¿vale? Se han hecho, por tanto, 2 estudios que tienen ustedes detallados en el libro, uno supranacional, analizando una serie de organismos internacionales, los más clásicos en la cuestión educativa, aunque hay muchos más, y un estudio comparado de 10 países de nuestro entorno, ¿sí? No solo europeos, porque hemos metido Canadá por el especial interés que tiene, nos van a hablar de ello después, más adelante. En el estudio comparado, clásicamente lo que se quiere es buscar convergencias, divergencias, eso sí, con un delicado árbol de parámetros comparativo que nos permita no hacer una sucesión de descripciones. Comparar no es describir sucesivamente. Comparar es buscar, evidentemente, unidades que nos permitan sacar algunas conclusiones de la comparación. Los criterios de comparabilidad veíamos que se cumplían porque eran países de nuestro entorno, que tenían cierta homogeneidad, pero a la vez cierta diversidad y pluralidad, y la temporalidad que hemos elegido es estática, a tiempo, a momento de hoy, 2025. Los países elegidos todos tienen un alto índice de desarrollo humano, como ven ustedes ahí. España en eso no nos podemos quejar, todos tenemos un nivel muy alto de índice de desarrollo humano, estamos en la parte buena del planeta, ¿sí? Y en el estudio supranacional lo que quisimos hacer es un modelo gráfico que permitiera explicar cuál es, según los organismos internacionales, lo que debe ser la misión, la visión, los instrumentos, las acciones en materia de orientación educativa y profesional. Bueno, hasta aquí los entrantes. ¿Bien? ¿Va todo bien? ¿El cóctel ha salido bien? Vale, vamos a sentarnos a la mesa. Marco teórico, muy rápidamente. Los modelos. Bueno, esto de hablar de modelos es, insisto, una cuestión claramente académica, porque ningún país tiene un único modelo y no existe un modelo puro como no existe nada perfecto en el planeta. Sin embargo, se vienen hablando tradicionalmente de estos 5 modelos, uno que se centra más en una intervención individual, otros que van más en distintos programas estructurados, el de orientación profesional, el de orientación académica, el de orientación personal, otro que tiende a externalizar los servicios, otro que tiende realmente a trenzar en un modelo educativo constructivista la orientación con la acción educativa, otro más de consultoría, ¿vale? Y estos modelos han ido evolucionando también mucho en España a lo largo del tiempo. Desde los inicios, a principios del siglo XX, donde prácticamente era una atención escolar que tenía que ver con las aptitudes, hasta lo que tenemos hoy, ha habido un gran recorrido que ustedes tienen ahí. No me voy a detener mucho, pero hay algunos hitos importantes, como puede ser la LOCSE, que en España introduce la orientación como un elemento del sistema educativo verdaderamente determinante, y después la LOE, la LOMLOE, etcétera, en gran parte apoyadas y ayudadas por los marcos supranacionales, porque evidentemente todo lo que tiene que ver con competencias clave no es una invención ni nacional ni ideológica, es un paradigma compartido por toda la Unión Europea, y eso ayuda mucho también a ver toda la cuestión de la orientación en clave competencial, lo cual es muy interesante. Y a su vez conecta con el paradigma de aprendizaje permanente. Tenemos aquí a la directora general de aprendizaje permanente, porque es uno de los hilos conductores que más claramente se identifican en toda la investigación. Actualmente estamos en un momento en que se cruzan los servicios de orientación, los servicios educativos y los servicios de empleo. Creo que estamos en el momento adecuado, en la encrucijada clave de la historia, y que desde esos distintos elementos o instancias se puede construir una orientación muchísimo más poderosa. Yo no voy a hacer aquí un alarde de qué sirve la educación supranacional. Para muchos está denostada, pero yo, como director de un grupo de investigación en educación supranacional, sí les digo que yo creo que el que no lo está viendo venir se equivoca, en mi modesta opinión. Creo que es evidente hace muchísimos años, lo decía Stephen Ball hace mucho, que la unidad del Estado-nación no vale ya por sí sola ni para comprender los procesos complejos sociales, ni para establecer políticas educativas que respondan a esos procesos sociales. Por tanto, la supranacionalidad
es un elemento clave a la hora de acercarse a cualquier problema, y a este también, porque a este le afectan, como ha dicho muy bien Asunción Manzanares, la directora general, muchísimos elementos de carácter global. En realidad nos estamos moviendo ya hoy en una realidad educativa que, en mi modesta opinión, está dejando de ser solo nacional para ser local, pensando supranacionalmente y aplicándose en unidades pequeñas, descentralizadas, como nos enseñan los Länder alemanes o los distintos estados de Canadá. En ese sentido, creemos que es útil analizar los organismos internacionales de educación. Hemos hecho un estudio documental de todas las políticas educativas más novedosas documentalmente de esas instancias y también de instituciones no gubernamentales, que las tienen ustedes ahí, por el evidente impacto que tienen en lo que es la profesión orientadora y lo que son las estructuras orientadoras en las políticas públicas, tanto nacionales como regionales. Bien, vamos con algunos resultados. En primer lugar, del estudio supranacional hay que tener en cuenta que los distintos organismos supranacionales tienen distintos enfoques a la hora de abordar la cuestión de la orientación. Distintos enfoques que para nada significan que haya elementos radicalmente distintos, ¿sí? Lo que ocurre es que el énfasis se coloca en algunos o en otros aspectos. Así, por ejemplo, la Unión Europea claramente tiene el enfoque de ciudadanía europea, de consolidar un espacio europeo, no sin dificultades, si me permiten, creo que más por resistencias del Estado-nación que por lo que sería deseable desde las instancias europeas, claramente, en general. La OCDE, sin embargo, bueno, pues en su ADN tiene esa consolidación económica y esa mejora de los sistemas económico-productivos y de los mercados laborales, y lo que se deriva de la ONU y de UNESCO tiene mucho más que ver con un aseguramiento de la orientación, no solo como derecho, sino yo creo como algo que va más allá del derecho y es la dignidad de la persona. Se reconocen derechos porque tenemos dignidad. No nos da la dignidad a las personas el tener o no tener derechos. La dignidad la tenemos sí o sí. Desde este planteamiento es desde el que más se mueve la UNESCO. La orientación como la educación, por supuesto, es un derecho, pero antes que nada y más que nada y por encima de todo es una cuestión de dignidad. Los enfoques son distintos, porque evidentemente el empeño que hay que poner políticamente en un enfoque o en otro no tiene absolutamente nada que ver. Para cada uno de estos organismos hemos hecho un cuadrito que a nosotros nos gusta mucho, que queda muy bien. De nuevo agradecemos enormemente también el trabajo de maquetación y de edición de la Fundación Bertelsmann. Y bueno, pues yo no puedo detenerme en cada cuadrito de cada organismo internacional, porque evidentemente me quedan 15 minutos y prometo acabar cuando ese reloj marque las 00. Sí quiero que destaquen alguna cosa. Que efectivamente, si ustedes van comparando los cuadritos, el de Europa, el de UNESCO, el de la OCDE, no les voy a dar tiempo a hacerlo, solo les pido que se fijen en una casilla, solo en una. ¿Estoy yendo hacia atrás? No, estoy yendo hacia adelante, perdónenme. Solo les pido que se fijen en una casilla. Ahora estoy yendo hacia atrás, disculpas. En la casilla que pone paradigma educativo. Aprendizaje permanente, lifelong learning. Está abajo, ¿sí? Directora General de Aprendizaje Permanente, es lo que hay que hacer. O sea, es lo que hay que hacer. Esto es evidente. La orientación, más allá de finalidades o intereses distintos de los distintos organismos, se ve claramente como un continuo a lo largo de toda la vida. Y no podemos separar una orientación profesional, una orientación para el empleo, una orientación laboral, una orientación en la primaria. La orientación es un continuo en el que el sujeto se tiene que considerar permanentemente acompañado en su proceso permanente de aprendizaje, ¿sí? Bueno, de las misiones ya más o menos les he contado alguna cosa. Con respecto a los resultados del estudio comparado. Tenemos muchos más parámetros en el libro, por eso les invito a que miren el proceso también de reflexión
entre los parámetros originales y los que al final quedaron, pero realmente creemos que del análisis la estructura, la arquitectura comparativa que ha quedado es la más significativa. Es más sencilla, no por eso deja de ser de enjundia, es sencilla pero no simple, ¿sí? En la parte que tiene que ver con todo lo socioeconómico, hemos analizado los gastos públicos en el primer ciclo de la enseñanza secundaria, elemento fundamental y momento de tránsito orientador fundamental. El Cine 2 es considerado por el estudio uno de los focos principales, por el tránsito, sobre todo la salida de la obligatoria a lo que ya no es obligatorio, lo cual es un punto importantísimo, ¿sí? Las tasas de desempleo, lo hemos comentado antes, sobre todo de personas que tienen educación intermedia y educación avanzada y educación básica en España son absolutamente intolerables, y esto yo creo que hay que hacérselo mirar, y el abandono escolar temprano, como ya les dijimos. Pasando a los parámetros que tienen que ver con la estructura de orientación, insisto en repetir que nos hemos basado en lo documental, que el que compara interpreta, ¿vale? Por tanto, es una interpretación libre, como la de un músico de una partitura, que en algunos momentos hace algunas cosas, y que no existe ningún modelo puro, ¿vale? Sí es verdad que los modelos se mueven en modelos más centrados en la orientación como anclada a lo educativo y otros más centrados en el mundo profesional. En nuestro punto de vista, desde luego, los modelos más personalizados, más flexibles, como por ejemplo el de British Columbia, de Canadá, modelos como el de Finlandia, modelos que están a mitad de camino, son los que mejor trenzan, no por el hecho de que estar a mitad de camino no estén en ningún lado, sino porque efectivamente toman de los dos lados la mejor parte. En lo que tiene que ver a lo que son los elementos del currículo y su contacto con la orientación, hemos analizado si la orientación era una cuestión de asignatura, de obligatoriedad, de optatividad, de área, de competencias, y como ven ustedes, la variedad es grande, lo que también ratifica el hecho de que no hay modelos perfectos tampoco. La perfección no existe en nada, ni en los modelos educativos, ni cuando uno se va a comprar un traje, que uno lo ve maravillosamente en el modelo, y cuando se lo pone él en la tienda dice, bueno, yo claro, es que no soy el modelo en el que vi el traje. Por tanto, es evidente que las diferencias corresponden también a una tradición educativa, social, histórica, que hay que tener muy, muy en cuenta. Sin embargo, sí podemos ver, por ejemplo, algunos elementos que nos hacen pensar que en España, más allá de ser una competencia o de ser una asignatura optativa, quizá pudiéramos tener más peso también transversal, más peso en obligatoriedad, como tienen algunos otros países, ¿sí? Los resultados que tienen que ver con esto del currículo nos permiten ya apuntar algunos elementos para realizar tanto dentro como fuera del centro. Evidentemente, la orientación no puede estar solo ligada al fenómeno académico o profesional. La orientación personal tiene que ganar mucho peso porque de cómo es cada uno también va a depender las expectativas de sí mismo en cuanto al encaje profesional y a la autoeficiencia y al éxito profesional, ¿sí? Hay que preparar más para el empleo. La escuela creo que está separada en gran parte en sus currículos de la realidad de las profesiones hoy en día. La cuestión tecnológica solo la punta del iceberg de este enorme desfase, pero hay mucho más. Les puedo asegurar que últimamente es lo que tiene ser padre de un niño de sexto de primaria y otro de primero de la ESO. Ves cosas en los currículos y en los libros que verdaderamente dices, esto hay que darle una vuelta. Y darle una vuelta orientadora al currículo no es cambiar solo la orientación, es que el currículo sea en sí mismo orientador, que el currículo sea orientador. Y, por supuesto, para realizar fuera del centro todo lo que ustedes quieran poner, explorar más el mundo profesional, sacar más la escuela a las profesiones, etcétera, etcétera.
Del estudio comparado también nos resultó muy interesante en esa vinculación con el currículo cómo considerábamos que los distintos estados tenían una vinculación con la educación o con el currículo, con el mundo profesional, perdón, o con el currículo, esa presencia de la orientación profesional, ¿sí? Y, bueno, pues como ven ahí, hay países con una vinculación con el mundo profesional muy alto y también en el currículo, como el Reino Unido, se ha puesto aquí antes de ejemplo, o Dinamarca o Alemania, y otros menos, a tenor de lo que dicen los documentos, ¿sí? Elemento importante de comparación es también lo que tiene que ver con cómo se implican tanto las estrategias que se hacen en los estudios de orientación como las familias a la hora de trabajar esas estrategias, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que España, y también lo digo un poco con cierto dolor, tendríamos que mejorar mucho más la implicación familiar. Insisto que el contexto marca, porque hay países donde si un padre tiene una reunión con su cole, el empresario, el empleador, está obligado a darle la tarde para que vaya a esa reunión con los padres. Aquí conciliar está muy en la retórica, pero muy poco en la realidad en general. Bueno, como ven ahí, para mí el país estrella ahí es Finlandia, que hace de todo y cada 2 por 3. Insisto, los países no son los mismos. Ellos son vikingos, de tradición vikinga, muy comunitaria, muy localistas. La escuela es de la familia y de la comunidad local. Aquí, bueno, tenemos otras visiones, ¿no?, más estatalistas de la educación, modelo napoleónico, el modelo francés, y lo vemos de otra manera, ¿no? Bien, otro elemento tiene que ver con la evaluación de la orientación como un elemento importante para la mejora, ¿sí? Ahí ven que Alemania y España las tenemos vacías por la dificultad también de extraer una información de carácter nacional cuando lo que pretendíamos era ver si había una evaluación nacional y en qué características tenía, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacer, portfolios individuales desde el primer momento, no solo cuando hay una situación de acoso, de bullying, quizá ya sea tarde. Hay que hacer seguimientos de orientación mucho más constantes desde muchos más pequeños, ¿sí? Hay que tener instrumentos cualitativos de evaluación más estandarizados, hay que tener sobre todo unas evaluaciones nacionales de la orientación que todavía estamos lejos de ellas. Medimos muchas cosas de la calidad del sistema educativo, creo que la orientación menos, y las medidas que hacemos son sobre todo o fundamentalmente de rendimiento. Creo que hay que medir un poquito más, creo que a la evaluación hay que darle mucha vuelta. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya está casi todo, estamos en los postres y me quedan 5 minutos para que no se me acaben ustedes de dormir. Bueno, vamos a los aportes reflexivos. Los aportes reflexivos verdaderamente quieren ser eso, no es una expresión de falsa modestia. Quieren ser, en primer lugar, un aporte posible de los muchos que puede haber cuando ustedes se lean en detenimiento el libro. Yo espero haberles abierto ese apetito. Unos aportes, digo, y reflexivos. No son conclusivos, no son imperativos, ¿no? Sí creemos que hay muchas líneas de trabajo. Algunas están aquí, pero otras no. Otras están también en el estudio académico, que es evidentemente mucho más prolijo y más aburrido. Ese se lo recomiendo menos que se lo lean, pero si tienen interés en ver todas las conclusiones detalladas, también están ahí. En primer lugar, vemos que la orientación es un componente ya clave, ineludiblemente clave, y que ha ido creciendo, y que la clave va a ser atenderla de manera integrada. La orientación no es personal, no es profesional, no es laboral, porque yo no puedo separar de mi ser el ser estudiante del ser persona, de lo que me pasa en casa, de cómo me proyecto de pequeñito en ser un piloto de un jumbo. No lo puedo separar, soy uno, ¿sí? A nivel internacional, la orientación es un derecho, evidentemente, y exige, por tanto, de políticas flexibles que tengan, sobre todo en el centro, la dignidad de la persona. Y para mí esto es determinante. Nos parece claro que los países en los que hemos encontrado bueno, pues mayor alineamiento con los organismos supranacionales son países con unos modelos de orientación tradicionalmente más estables, que tienen
un impacto mayor en el tiempo y percibimos en ellos, no hay una correlación evidente que pueda establecerse cuantitativa, pero percibimos en ello mejores tasas de inserción laboral, menos abandono escolar temprano, y eso nos lleva a pensar que cuanto antes nos pongamos a trabajar en la orientación y cuanto más intensamente lo hagamos, mejor para todo el sistema económico productivo. Por otra parte, los sistemas educativos integran mucho dos cosas que a mí me parecen determinantes. Que la escuela se mezcle con el ámbito al que pertenece, que es la sociedad. La escuela no es una burbuja. Muchos chavales empiezan a ver la escuela como la caverna de Platón. Aquí tenemos que venir a hacer exámenes a mano y en solitario y en un tiempo determinado y sin papeles, cuando nadie trabaja ya así en una empresa. Se trabaja colaborativamente con tecnología en equipo, ¿no? Creo que tiene que salir la escuela fuera y creo que eso va a ayudar también a una orientación más adecuada a la realidad de la vida. Y por supuesto, insisto, creo que en el caso español la implicación de las familias es grave. Y creo que esto es un asunto también socio-laboral. Creo que el tema de la conciliación no lo estamos haciendo razonablemente bien. Las conclusiones al final las hemos separado como en tres grandes bloques, las que tienen que ver con el contexto nacional, las que tienen que ver con los centros y las que tienen que ver con las estructuras. Con el contexto nacional creo que hace falta mayor coordinación y ahí llamo a Europa a una mayor coordinación y al Estado-Nación a coordinarse más y mejor. Las redes están bien. Creo que la política soft de los organismos supranacionales debe estar muy presente. Creo que la armonización hay que hacerla y entiendan armonización y no unificación. La Unión Europea lo tiene muy claro en su lema. Unidad en la diversidad, unidos pero diferentes. Y en latín mucho más bonito. In varietate concordia. In varietate. Primero, somos distintos, pero a pesar de eso trabajamos y estamos en paz, nos alineamos, ¿no? Creo que hacen falta normas legislativas que al mayor rango permitan un seguimiento de la orientación en todos sus niveles y en todos los estados. Y desde luego hace falta mayor evaluación. Creo que aquí todavía tenemos un largo camino. En cuanto a las administraciones educativas regionales, si hay que esforzarse por cooperar a nivel nacional, a nivel intracomunidades hay que hacerlo todavía más. Es más fácil a nivel de comunidades autónomas intercambiar buenas prácticas porque están cerca. Creo que como de ellas depende la formación del profesorado en gran parte, la formación permanente, la especialización del profesorado en orientación es determinante y ellas, mejor que nadie, conocen un contexto profesional próximo que permite esa educación local. Ciudadanos que miran al mundo desde Europa, pero que pueden empezar insertándose profesionalmente en su contexto local. Por supuesto, la orientación del currículo hay que darle una vueltita. El tema competencial también merecería asunto aparte y la evaluación de todo el sistema educativo desde una perspectiva orientadora creo que es un asunto pendiente. Por último, si nos vamos, me he ido aquí, no, bueno, les termino con la última que tiene que ver con la profesión docente, ¿sí? Creo que los orientadores necesitan una formación del máximo nivel, gracias. Creo que necesitan una formación del máximo nivel, lo más especializada posible. Me pasa lo mismo con el liderazgo escolar, con la dirección escolar. Creo que hay que trabajar más en una especialización en este sentido. Los sistemas de acceso hay que hacerlos mucho más flexibles, pero a la vez quizá más acordes a esa formación de máximo nivel, con una carrera profesional y con unas redes de intercambio que permitan también intercambiar no solo experiencias globales de formación, sino experiencias prácticas. Me he pasado 40 segundos. 1.000.000 de gracias por su atención, por esa escucha tan activa y tan amable. Es impresionante. Creo que el espacio impone y eso está bien. Y de verdad quiero terminar como empecé, agradeciendo a la Fundación la oportunidad de haber hecho esto, agradeciendo al equipo de la Fundación, Juanjo y Carolina, y a todo el equipo JIPES, Pedro, Jocelyn, María, que han hecho este trabajo, todo su aporte. Gracias, adelante, y cuando se lo hayan leído bien,
seguimos hablando, me tienen por email, me tienen a su disposición. Será un placer. Gracias, muchísimas gracias.